Bienvenido al curso de inyección de plástico. Materias primas. La materia prima más importante para la fabricación de plásticos es el petróleo, ya que de él se derivan los productos que originan diferentes tipos de plásticos. Los restos de animales prehistóricos, al ser sometidos a altas presiones a través de millones de años, formaron el petróleo, que es una sustancia compuesta, de la cual se obtienen las materias primas para la fabricación de los plásticos. La historia de este pato comenzó hace 250 millones de años. La extracción del petróleo se efectúa en plataformas marinas semejantes a esta mostrada en la imagen, aunque también esto se realiza en perforaciones efectuadas directamente sobre la superficie del suelo. El petróleo se encuentra a varios kilómetros en el subsuelo. La industria del plástico solo utiliza el 6% del petróleo. Proceso de obtención. Industrialmente la reacción de polimerización se efectúa en grandes instalaciones, mismas que aseguran un suministro seguro y constante de las materias primas necesarias, así como un medio controlado. Estas instalaciones, debido a la naturaleza de las sustancias y condiciones a las que operan, deben garantizar altos niveles de seguridad, tanto al personal como al equipo mismo. Un reactor proporciona las condiciones necesarias para que las reacciones de polimerización se efectúen bajo los controles y condiciones suficientes que garanticen la calidad del producto. El material plástico debe tener una geometría que facilite su transformación, misma que se proporciona en un equipo de pelletizado. El material se plastifica y obliga a pasar a través de pequeños orificios adquiriendo en forma similar de fideos, que son enfriados y cortados, o viceversa, dependiendo del plástico, en pequeños segmentos llamados pellets. Esta es la presentación más común para materia prima plástica. Si te está gustando el video, es momento de suscribirte al canal, para recibir notificaciones de nuevo contenido. Continuamos. El plástico se somete a diversas pruebas para determinar sus propiedades térmicas, mecánicas, ópticas, etc. Con el fin primordial de categorizar el material y poder destinarlo a la aplicación adecuada, también permite efectuar el control de calidad sobre las piezas moldeadas con cierto plástico. Clasificación. Hoy en día existen varios tipos de plásticos, por ello su comportamiento y características son determinantes para su uso. Los criterios de clasificación deben evaluar a los distintos plásticos según sus propiedades, comportamiento en la transformación o su aplicación, es decir, aspectos que pueden usarse en la práctica. Las propiedades fundamentales de los plásticos pueden deducirse de su estructura interna y su comportamiento varía en función de la temperatura. Con base en este criterio, los polímeros se clasifican en termoplásticos, termofijos y elastómeros. Los termoplásticos se caracterizan por transformarse de sólido a líquido y viceversa por acción del calor, se disuelven o por lo menos se hinchan al contacto con solvente. En estado semilíquido pueden deformarse permanentemente después de aplicar una fuerza. Esto se debe a que sus macromoléculas se liberan o suelten unas de otras y pueden deslizarse entre sí, ante la aplicación de calor. A temperatura ambiente pueden ser blandos o duros, frágiles y rígidos. Su comportamiento se deriva de la misma estructura molecular, ya que las moléculas tienen forma de cadena abierta o de hilos. La capacidad de los termoplásticos de reblandecerse o fundirse tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, pueden moldearse por calor, es decir, una lámina o un tubo pueden pasar a un estado elástico, similar al de la goma blanda, y adquirir nueva forma después de enfriarla en un molde. Además, los termoplásticos pueden soldarse y sus desechos son reciclables. Las desventajas consisten en que el reblandecimiento provocado por el calor limita en gran manera sus temperaturas de uso, sobre todo cuando se someten a la acción simultánea de fuerzas mecánicas. Los termoplásticos se subdividen en amorfos y semicristalinos. Amorfos.
Los termoplásticos amorfos se caracterizan porque sus moléculas filamentos y ramificadas están en completo desorden, como puede observarse en la siguiente figura. Este arreglo molecular permite el paso de la luz, razón por la cual los plásticos amorfos son transparentes o translúcidos generalmente. Cadenas moleculares ordenadas al azar. Todos los termoplásticos son amorfos en estado fundido. Generalmente son translúcidos o transparentes. Ejemplos de plásticos amorfos: santopreno, policarbonato, acrílico. Semicristalinos. El orden molecular de los plásticos semicristalinos es relativamente bueno. En él se aprecia cierto paralelismo dentro de los filamentos moleculares y sus ramificaciones son más cortas. El ordenamiento en los tramos de macromoléculas paralelas equivale al ordenamiento de átomos en forma de cristales, los cuales se oponen al paso de la luz provocando una apariencia lechosa o translúcida. Estructura molecular uniforme. Mejores propiedades mecánicas. Mayor contracción de moldeo. Presentan zonas amorfas. Generalmente son opacas. Ejemplos de plásticos semicristalinos: polipropileno, acetal, nylon. Si te está gustando el video, es momento de suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevo contenido. Continuamos. Los plásticos que se mantienen rígidos y sólidos a temperaturas elevadas se denominan termofijos. Se obtienen por reticulación de productos líquidos de bajo peso molecular. Están reticulados en todas direcciones y debido a su estructura no son moldeables plásticamente, son infusibles y resisten altas temperaturas, no pueden ser disueltos y muy raramente se hinchan. Los termofijos son infusibles, duros, insolubles, frágiles. Ejemplos de termofijos: el mango de un sartén, capacitor. Elastómeros. Son materiales elásticos que recuperan casi totalmente su forma original después de liberar una fuerza sobre ellos. Son insolubles y no pueden fundir mediante aplicación de calor, es decir, pueden descomponerse químicamente cuando se calientan más allá de su temperatura máxima de servicio. Infusibles. Insolubles. Blandos. Elasticidad. Ejemplos de elastómeros: ligas, mangueras. Gracias. Hemos llegado al final de este video. Y no te olvides suscribirte al canal.